Los derechos humanos y su fundamentación filosófica. En primer lugar, encontramos que la lucha por la igualdad y los derechos humanos es una historia compleja y un poco contradictoria. Aun cuando las 13 colonias americanas se declaran independientes y proclaman la igualdad de todos los hombres, la esclavitud continuaba, mostrando la brecha entre los ideales y la realidad. A lo largo de la historia, esta defensa de los derechos humanos se ha enfrentado a divisiones, exclusiones y crisis. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fue un hito, pero su implementación ha sido un proceso lento y desigual. La historia de la humanidad se ha desarrollado bajo la influencia de dos modelos de organización social, el del triángulo y el del círculo. Cada uno de ellos representa una forma particular de entender el poder y la relación entre los miembros de una sociedad. La primera se caracteriza por una jerarquía del poder rígida, donde pocos ocupan posiciones de superioridad, mientras que la mayoría se encuentra en una posición de subordinación. El gobernante en la cima posee un control absoluto sobre la vida de sus súbditos, imponiendo su voluntad y controlando el acceso a los recursos. Esta estructura se ha reflejado en las monarquías, las castas y las dictaduras, generando desigualdad, explotación y la discriminación de los derechos y la dignidad de las personas. Las sociedades del círculo, por otro lado, se basan en la toma de las decisiones colectivas, la participación de todos los miembros en asambleas o juntas, buscando consenso y sin una estructura rígida de poder. En estas sociedades, el concepto de servicio social se rige como la base del ejercicio del poder, donde el bienestar colectivo se antepone a los intereses individuales. A lo largo de la historia, el modelo del triángulo ha sido el predominante. Sin embargo, existen ejemplos de sociedades del círculo en culturas indígenas y comunidades que se organizan de forma horizontal, donde la equidad y la participación son valores fundamentales. El contraste entre estos modelos nos invita a reflexionar sobre la forma en que se organiza el poder y cómo impacta en la vida de las personas. Si bien la Iglesia cristiana propugna la tolerancia, la realidad histórica ha sido más compleja. Durante la Edad Media, el poder absoluto de los monarcas ha amparado en la voluntad divina y la ley natural. Restringía considerablemente las libertades individuales. No obstante, figuras como Tomás de Aquino abogan por un Estado al servicio del individuo y la participación ciudadana en la celebración de leyes. El surgimiento de las ciudades libres con cartas de libertades, como la Magna Carta del 1215, marcó un hito en la defensa de los derechos humanos. El Renacimiento impulsó la defensa de la dignidad humana con figuras como Erasmo de Róterdam y Justus Lipsius, mientras que Bartolomé de las Casas abogó por los derechos de los indígenas, a pesar de las contradicciones de su época. Los filósofos del contrato social, como John Locke y Jean Rousseau, desarrollaron ideas sobre un estado natural, donde los seres humanos nacen libres e iguales, sentando las bases para la soberanía popular y el poder público. La secularización del derecho y la política se fue consolidando con documentos como la Unión de Utrecht y el Edicto de Nantes, y los actos de Inglaterra que establecieron derechos civiles y políticos. A finales del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa dieron lugar a documentos fundamentales sobre los derechos humanos, aunque su implementación no estuvo exenta de dificultades. En su artículo, Franz Lipsens señala que en la historia se han dado 3 momentos de revelación de los derechos humanos y pueden clasificarse en 3 generaciones. La primera generación, derechos civiles y políticos, nacidos de la lucha contra el abuso del poder. La segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, que surgieron con la revolución industrial y establecieron deberes positivos del Estado. Tercera generación, derechos de los pueblos o de solidaridad, que abordan problemas supranacionales como el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos. Los derechos humanos se aplican a nivel nacional e internacional a través de tribunales y la incorporación constitucional de normas internacionales. Sin embargo, su integración en el derecho interno varían de un país a otro.
Es por esto importante que se debe reflejar a través de la educación que todos los seres humanos sean tratados con dignidad y con respeto.